hoy queremos hablar del sueldo mínimo desde la óptica también de ese análisis económico, aunque sabemos que no es solamente el ámbito económico, digamos, el afectado cuando hablamos de esta cuestión de la fijación de precios. Sí, es muy importante eso, Gladys, para conocer el trasfondo. Y generalmente cuando hablamos de salario mínimo, lo primero que hay que entender que hay mucha, digamos, mucho debate, porque, digamos, detrás hay dos perspectivas siempre. Una quizás más ética, o que trata más la equidad o la justicia, que se refiere a cuánto es digno que un hogar reciba, cuánto es digno para una persona que está 8 horas trabajando, y que eso pueda al menos retribuir, digamos, en bienes y servicios básicos para una vida digna. Y por otro lado, obviamente hay siempre una discusión económica, que es cuál sería la asignación más eficiente, digamos, de los recursos, que por lo general el mercado eso lo tiende a equilibrar a través de la oferta y la demanda. Salario mínimo no es la única discusión. Por ejemplo, discusiones, mucho debate más fuertes en estos aspectos. Por ejemplo, está la donación de órganos, o de repente cosas tan sencillas como, por ejemplo, quizá para que la gente entienda, viste, a veces cuando vamos a un comercio siempre vamos a ver que ahora, por suerte, vemos que hay estacionamientos para embarazadas, ancianos, estacionamientos privilegiados. Si uno mira una perspectiva más ética, quiere decir, bueno, estamos dando privilegio a un sector de la sociedad que es más vulnerable o que tiene una mayor necesidad. Y eso habla de una condición humana, del tipo de sociedad que nosotros queremos apostar. Por otro lado, cuando uno mira desde un punto de vista económico, dice, pucha, acá no está asignando eficientemente, porque ves que por lo general siempre hay lugares vacíos. Puede ser que haya siempre más lugares de lo que en verdad esa gente lo demanda. Entonces no estás optimizando esos recursos de un punto de vista eficiente. Bueno, pero ahí también está lo fantástico del ser humano, que no es solamente objetivo, que no es solamente económico, que también tiene otros valores. Y ahí está esto que decías de un salario éticamente digno para la gente. Bueno, y si nos quedamos en eso, posiblemente todos coincidamos en que el sueldo mínimo en Paraguay no es un sueldo digno. Uno no puede tener una vida digna con 2.500.000 guaraníes para mantener toda una familia, por ejemplo. Y bueno, y ahí pasamos al segundo punto, que es lo que vos decías. Detrás sí hay un control de precios. ¿Y qué significa eso en economía? Y hoy justo le explicaba a ella, a la gente con quien almorzaba, poner el ejemplo, la lechuga, la unidad, ponerle que esté a 3.000 guaraníes. Si de repente se fijara una ley que se dice que la lechuga va a ser vendida solamente a 10.000 guaraníes, en primer lugar el productor quizás estaría muy contento, porque va a haber unos márgenes espectaculares por cada unidad de lechuga. Ahora, en el momento de la realidad, la gente dice, pucha, la lechuga es carísima, bueno, voy a comer repollo, rúcula, acelga, lo que fuera, porque carísimo, 10.000 guaraníes la unidad. Entonces, ¿qué es lo que más probablemente pasaría? El productor que produjo muchísimo esperando vender eso y obtener esos márgenes, va a decir, bueno, no estoy vendiendo, si no hubiera esa ley, bajaría los precios para que la gente me compre. Y probablemente se equilibraría en 3.000 guaraníes. Bueno, y también lo que ocurriría es que el mercado negro funcione. Exactamente, como no puedo bajar el precio porque la ley me dice que tengo que vender a 10.000, incentiva, si no hay mucho control o depende del tipo de sociedad. Y estamos en Paraguay. Estamos en Paraguay. ¿Sabes qué, Gladys? ¿Cuántas lechugas querés? 10, y yo te doy a 4.000. 3.000 lo que puedo pagar. Pero no te puedo dar factura, porque por la ley tengo que venderte solamente a 10.000. 3.000 y sin factura. Entonces, si vos mirás ahí, el efecto que tiene el control de precios genera incentivos que son predecibles. Bueno, y aquí tenemos, Alfredo, en Paraguay, una ley del salario mínimo, una ley que te dice cada año cuánto tiene que estar, es decir, una fórmula de ajuste que dice cuánto tiene que estar cada año ese salario mínimo, y los empresarios que trabajan en el sector formal están obligados a pagar. Y sin embargo, en contrapartida, hoy justamente hablando el director de estadística con ABC Cardinal en el programa de Roberto Sosa y Domaniski, decía esto: el 10% de las personas ocupadas nada más gana el sueldo mínimo. De 3.500.000 personas, más o menos 300.000 personas, un poco más, están ganando eso. Y es menor el porcentaje sobre la población económicamente activa, que está en 3.700.000. Y ahí, bueno, y por eso también creo que es muy erróneo hablar del efecto del salario mínimo,
porque los efectos pueden ser muchísimos. Dadas las realidades de los agentes económicos y dado montones de variables, entre las cuales las más importantes, como mencionaba, es las condiciones del mercado laboral. Y si miramos en Paraguay, un aspecto súper importante de lo que hablamos del mercado negro o el mercado informal, supera el 65%. Hay mucha gente que gana menos del salario mínimo. Como decía, según estudio del Ministerio de Trabajo, probablemente sí, llegue con la gente del Ministerio Público, unos 300.000 personas aproximadamente, de 3.750.000 que es tu fuerza laboral. Es muchísimo. Entonces, y después tenés datos cuando decís, bueno, pero ¿cuánto gana el asalariado privado en promedio? Y según datos, digamos, del mismo IPS, los cotizantes, vos tenés prácticamente 250.000 personas que están por debajo y entre el salario mínimo, y hay unas 300.000 que están por encima. Pero ahí